Pero yo normal, porque te doy besos. A mi madre. Dios. Que te vea. Es que normal, pero te vamos. Está aquí en el trabajo, ahí grabando el partido. Que te digo yo, lo del tema de Navidades. Que coña que diga lo que quiera, pero yo trabajo en la lavandería y trabajo en los fines de semana y festivos y todo. Sí, 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 ella que vaya cuando quiera. Yo si trabajo el día 2 o el día 3 o el día tal, no sé, trabajo, trabajo. Yo, pero yo paso en puentes y cosas así. No, ella, a ver, ella que siempre, que no tampoco siempre lleva lo siempre, claro, pero ella ahora tiene un trabajo nuevo, no sé lo que va a hacer. No sé cuándo trabajo ni cuándo no. A ver, lo normal es que Nochebuena, Nochevieja y tal, yo trabajé, bueno, a las 3 4 de la tarde ya quedo fuera de trabajar, pero al día siguiente tengo otro día trabajar. Pues el día uno, que el día uno me den libre y marche el día 31 a las 5. Hola. Sí, sí, sí. Pero por sustitución, claro. Hola, hola. Que diga donde quiera, que vaya donde quiera, yo voy cuando pueda. Bueno, pues nada, te dejo, que estoy aquí, voy a empezar a hacer partido. Chao. Tío, empieza. Mira que te decía que no iba a llover, ¿eh? Ah, bueno. Grabar aquí a los que van primeros de grupo en el Tragamón. Y está aquí uno que fue entrenador de. Sí, no sé qué, bueno, ahora sí movimiento de grupo. Y hay varios aquí conocidos de los Sporting. Y ahí está. Entre tú y yo, no digas a nadie. Si dices algo, pues puede volver en tu contra porque realmente lo vas a saber porque no te lo dije yo. Mira, verde. Sí, también jugando. Sí. Para hacer la pegadura, acá, mira, que ahí no. No, no, pues acá llegado, vamos. Para tú lo dirás, vale, pero yo. Y hay otro chavalín, el Mitchell y tal, que juega, no sé, pero que punto también bonito. Que está en el roce, que está ahora. Sí, lo vale, no, un hombre. Sí, mira, la picadura está, la pilla. Con el 19 juega también. El titular aquí. ¿Eh? Sí, sí, van primero, sí. Está uno, pero aquí está más, tío. No, pues al día lo puedes ver, métete en Deportes Tour. Te metes en Deportes Tour y lo ves en directo, claro. Deportes Tour,
¿Cómo es? ¿Deportes Sur bien? Deporte Sur, de media. Media, Deportes Sur media. Adiós. Ya está grabando, no, que tenemos la imagen parada ahora mismo. No lo sé. Y a ver, ¿está bien enchufado? Vale. Mierda esta. A ver, puto teclado. A ver, no está conectando, tío, la cámara. Desenchúfala. Escucha, no, esa no, la otra. Desenchúfalo y enchúfalo. Desconéctalo y conéctalo. ¿Ahora? Espera. Ahora sí. Tengo así frío normal que funciona esto. Buenas tardes. Aquí estamos pegándonos con las inclemencias del tiempo. A ver si nos deja mojarnos lo justo nada más. Porque justo ahora que empieza el partido es cuando más se le ha apetecido ponerse a llorar. Bueno, pues nada, aquí estamos. Partido que enfrenta al Saurons, líder de la categoría, líder de la liga. Uy, qué buena, casi marca gol. Líder de la liga Oro, que va contando sus partidos por victorias. 5 partidos, 5 victorias. Y se enfrenta contra el Evans Luchi Barber, que ahora mismo lo tenemos. ¿Dónde estamos? Se nos ha ido. En la 6ª posición con 7 puntos. Bueno, un segundito que tenemos que ir acomodándonos con el tema de la lluvia y no es fácil. Bueno, ya estamos. Bueno, pues tenemos por Sauron a Daniel, a Evia, a Marín, a Cristian, a Chus, a Román, Sergio, José Manuel, David Fernández, Javier, Adrián Felgueroso y Fede a los mandos. Y por Evans tenemos a Enol, a David, a Chisen, a Gerard, a Javier Luciano, Alan, que hoy hace de técnico jugador, José Manuel, Gianluca, Luis Ángel y Víctor. Bueno, ataca un lanzamiento por parte de Evans. Bueno, ya como llevamos comentando en varios partidos, estamos ante un campo que en cuanto bote el balón va a salir disparado, sobre todo con esta lluvia que está cayendo. Pues imaginaros, va a caer y automáticamente salir como una bala al balón. Por lo tanto, cualquier disparo va a tener un peligro bastante importante. Bueno, intenta salir con el balón controlado los jugadores de Sauron. Gente que le gusta tocarla, que saben manejar el balón, por lo tanto evitan el patadón. Pero vemos también que Evans va por el partido y se mantienen una presión arriba muy importante.
Bueno, lanzamiento de Javier, que casi la paró más un compañero suyo que el propio portero. Vale, saque de banda para Evans. Lo va a hacer Víctor. Hay un jugador que no lo tenemos, que es el jugador número 30. ¿No? Tenemos que preguntar luego el número porque no lo tenemos localizado. Han cambiado la camiseta y estamos perdidos. Bueno, pues eso, juega Víctor en el centro del campo. Están intentando también Evans jugar controlados. Y mira, están diciéndoles precisamente a los jugadores de Evans, de Sauron, que vayan arriba, que vayan a presionar. Juega por la banda. Y no llegó el balón a Víctor. Balón para el portero. Como decimos, sale con el controlado. Davor. Davor y David son los que están. David está ahora jugando como más central en la defensa. Davor aquí por la derecha. Cambia para la izquierda. Pero de momento responden las piernas de los jugadores de Sauron. De Evans, perdón. Lanza con fuerza, pero se le va el balón. Suena muy arriba los jugadores de Evans. Pero con calidad la sacó el portero. Balón para Sergio. Muy contundente el central de la defensa. Este jugador que actualmente no tenemos su número. Bueno, corta bien la defensa. Bueno, estamos viendo un interesante partido en donde los dos equipos de momento están queriendo ir a por el partido. Así que a ver cómo responden las piernas. Javier. Abre para Sergio. Busca por la izquierda su compañero que centra, pero muy alto para que pudiera rematar Davor. Bueno, animaros a comentar y a que os animéis un poco a nosotros también. Bueno, jugada peligrosa, pero como ves, les gusta salir con el balón controlado. Entraba por la derecha Sergio, perdón. Bueno, no nos dimos cuenta. ¿Qué hora es? Ah, bueno, lo veo aquí, 25, o sea que van 10 minutos. Aproximadamente irán 10 minutos. Vale.
Buena parada del portero. Perdonar, pero es que estamos pegándonos con la lluvia de una manera que no os podéis imaginar. Estamos, si no lo sabéis, estamos sin techo. O sea, estamos aquí con un poco en precario. Bueno, va a dar por la derecha. Me parece que ahora se está estirando un poco. Buena parada del portero, sí señor. Gran parada de Nol. Está presionando ahora con contundencia el equipo local, juega de local, el Sauron. Y como resultado, pues se están creando ocasiones, se están generando ocasiones de calidad. Vuelve a presionar. Entra por la izquierda, centro que se la dejó sin querer. Se la dejó sin querer el propio defensa para que inaugure el marcador. La jugada un poco desgraciada, pero todas cuentan. Centro por la banda, sin mucho peligro. El jugador la quiso cortar, pero en ese intento de cortar se la cedió para que... a ver, no sabemos el ver. El número 15, Víctor fue el que cortó. Y 10, Fede. Adrián Felgue. Es Adrián Felgueroso. Una jugada desgraciada. Ahí va, muy bien, están combinando muy bien. Ahora la quiso colocar al poste, pero bueno, se le fue, pero la intención era matadora. Pues nada, lo dicho, Víctor sin querer se la puso en bandeja para que Adrián elevara ese primer gol para Sauron. Movimiento largo y lo dicho, ya ve, un tiro desde puerta que tenía hasta cierto peligro. Está jugando, intentando entrar con el balón controlado hasta el fondo. En esta ocasión ha sido cortado en falta. Señaló el árbitro. Falta muy peligrosa. Una distancia que un buen golpeador le va a poner en dificultades a Enol. Están Javier y Adrián. Parece ser que va a ser Adrián el que golpea. Se la cede a Javier, que lanza fuerte y se va por poquito. Por poquito. No vio portería porque se le desvió un poquito, pero lo justo y necesario nada más. Vale. Tenemos aquí que compatibilizar el partido con el Mundial. Después de la exhibición de España, quedaba por inaugurar el Mundial selecciones tan potentes como Brasil, que está jugando en la actualidad y si no ha cambiado iba ganando 1-0, marcando ya territorio desde el primer partido. Una selección muy potente, de las que llamadas a estar en los puestos finales, en los puestos altos. Uy, buen rechace, casi favorece el rechace, que Javier Carrasco peleó muy bien y estuvo a punto de conseguir el que rechace fuese a portería. Va a sacar Daniel. Bueno, la verdad que la noche no acompaña.
hace algo de frío, viento, lluvia, lo tiene un poco de todo. Pero aquí están estos jabatos jugando al deporte que le gusta, al fútbol. Estamos como queremos. Está lloviendo, nos está viniendo ahora incluso medio vendaval, estamos como Dios. Bueno. Perdió el balón el jugador de... ¡Qué buena! ¡Qué bien! Un balón perdido en ataque por los jugadores de Sauron. Muy bien el contraataque llevado por Luciano y perfectamente rematado por Javier Carrasco. Está presionando, herido por el gol que acaba de recibir los jugadores del líder de la categoría, los jugadores de Sauron. Pero Evans ya demostró desde un inicio que no venía de comparsa, está atacando y presionando con fuerza arriba. Tienen una ventaja y tienen hoy los jugadores de Sauron están justos de efectivos. Apenas tienen un cambio nada más, mientras que vemos al menos a 3 jugadores en disposición de jugar en el banquillo de Evans. Por lo tanto, tendrán un poco más de gasolina en el depósito para la segunda parte. Saca largo el portero. Pero lo dicho, controlar un balón después de que bote es misión imposible. Lo intentaba José Manuel, pero no hay manera. Cambios. Se retira ahora Luciano. Y entró Luis Ángel. A ver por qué no baja. Sí. Bueno, como ya ocurriera la semana pasada, los jugadores de Sauron, Samuel Riesgo y Sergio Fernández, ocupan el pichichi de goleadores de la categoría, propio de un líder que, como decimos, va contando por victorias todos los partidos que ha jugado. Evia jugaba con Gabor, pero no pudo controlar el balón. Bueno, pues ya estamos... Minuto 18 aproximadamente. Disculpar, pero bueno, no ajustamos bien el reloj al inicio del partido. Pero bueno, aproximadamente es por ahí estará. Bueno, saca de puerta Enol, saca largo, bien defendido. Y ahora el contraataque que deja solo a Adrián, que no consigue batir a Enol. Y lanzamiento desde fuera, pero que tampoco Sergio consigue batirle. Se le fue. Buena intención de juego, pero tienen que ajustar más los jugadores de Sauron. Están planteando buenos lanzamientos, buenas jugadas, tocaditas, lejos del portero, pero se les está yendo por poquito, pero se les están yendo los lanzamientos. Ataca bien defendido por Chus.
cuando Chisen y Gianluca estaban en disposición de rematar por parte de Evans. Saque de esquina. Lanzamiento largo, remata y bien, estuvo a punto de conseguir rematar el Gianluca. Está presionando con cierta eficacia, pero a la vez que vemos que los contraataques son peligrosos por parte de un Sauron que sabe lo que tienen que hacer en ataque, pero de momento no están consiguiendo dar con la tecla para batir en Ol. Y perdura ese empate a 1. Ahí va, balón para Javier, y sí, en esta ocasión Sergio no perdonó, aprovechando el rechace que dejó Franco en el borde del área, los defensores de Evans. Muy buena en esta ocasión, sí, que fue un remate muy certero, lejos del alcance de Nol, y sube el segundo gol, 2-1. De justicia, porque bueno, aunque Evans está presionando más, sí que se están mostrando más incisivos los jugadores de Sauron. No estaban teniendo la fortuna de acertar con portería, pero ya contabilizamos al menos 5 o 6 lanzamientos a puerta por su parte. Lo que sí da gusto, no son nada conservadores ninguno de los dos equipos, presionan muy arriba para dificultar la salida del balón. Ahí va Sergio, que la lanza y quiso lanzarla al segundo palo, pero pudo despejar Lucas. Corner para Sauron. Una liga que, como decimos, domina Sauron con 15 puntos, pero bueno, Acebal Gentlemen's está con 13. Buen remate, pero se le fue el remate de Chus. Tenemos a Acebal Gentleman, que cosechó un empate la pasada semana y por lo tanto perdió el ritmo de Sauron. También contabilizaba con victorias hasta ese empate logrado la semana pasada. Y luego por detrás está la Peña Natahoyo con 12 puntos, la Familia Salmantina con 10, Infornet 8. Queda mucha liga para todavía resituarse. Lo largo para que llegue Adrián, pero no, Enol controla bien el balón. Juega por la derecha. Les gusta a los dos equipos les gusta jugar el balón. Eso es bonito de ver. Ahora no pudo controlar Chisen. 23-23, según nuestro marcador, pero habrá segundo arriba, segundo abajo. Ahí. Bueno, bonita primera parte. Para lo malo que está el día, nos están dando ánimos con su juego los dos equipos. Ella por la derecha, juega con Chus, el autor del último gol. Sergio. Dicho, les gusta tocar el balón y jugar bien. Pero por otro lado, bien por los jugadores de Evans, que están presionando y peleando cada minuto de juego. Muy buen. Fruto de esa presión, pues aquí tenemos el resultado. Una imprecisión en el pase y balón que recupera. Saque de banda para Evans. Mucho que ver nos esperamos en esta segunda mitad. Ahí va, balón largo que Chisen lanza, pero no llega, no puede controlar por la rapidez que está el juego. José Miguel no llegó a controlar el balón de Chisen.
Bueno, estamos ya a punto de finalizar esta primera mitad. Saca Daniel, como siempre, balón en juego, nada de patadones. Por el centro, Adrián no consigue combinar con Sergio. Muy buena, no obstante, la jugada de Sergio por el centro, que vio cómo se desmarcaba Adrián, pero le llegó el balón ligeramente forzado para rematar él solo y no le quedó más opción que centrar. Y en ese centro no llegó a combinar nuevamente con Sergio. Bien, bien por el juego que estamos viendo. Corner que no llegó a... Chus no llegó a cosechar, a rematar. Bueno, pues señala el descanso el colegiado. Bonita primera parte la que estamos viendo. Bonita primera parte. Con dos equipos queriendo jugar, queriendo ganar el partido y bien por ellos. Vamos a tomarnos un ligero respiro y ahora estamos con vosotros. Bueno, pues ya estamos. Vamos a ver si arrancamos esta segunda mitad. Ahora vamos a poner bien el tiempo en marcha cuando corresponde. Y a ver si nos ofrecen una segunda mitad tan bonita como la primera. Nuevamente Evans con mucha presión, corre por la banda ahora Davor, no llega a contactar. Ah, no, era Cristian, perdón, ahora Davor. Saca de banda Evans. Saque en largo para el autor del gol, Javier Carrasco.
Y la tenía para lanzar Sergio, pero lanzó flojito a las manos del portero. Juega por la derecha, Lucas. Vemos también los jugadores de Sauron presionan arriba. La pide por aquí, por la derecha. Víctor. Sigue Viti. Abre para Luis Ángel y balón nuevamente para el portero. Lo dicho, gente que le gusta tocar el balón y no patadones de aquella manera. Y sin embargo, ahí está Sauron con una presión, bueno, ligera. En este caso, no llegó a contactar con su compañero. Y balón para Sauron. Crea Sauron desde atrás. Peleaba Christian y sí, balón para Sauron. Evans, ahí va con Luciano, que golpea con la izquierda, pero se va a córner. Se va a córner el lanzamiento de Luciano. Da gusto ver a los dos equipos con la intención que tienen en el campo, sin señalar a nadie, pero hemos visto partidos en los cuales los equipos mucho más conservadores se echaban atrás esperando a ver qué pasaba y al final llegaban los sustos en la segunda mitad, que teniendo pocos minutos para lanzamiento del portero y cuidadín, qué bien el lanzamiento de Daniel, que le costó a Enol. Ya decimos que aquí, independientemente del agua, también está el problema de la luz. Están los focos bajos y les cuesta por trabajo a los porteros ver esos lanzamientos a media altura. Y falta favorable a Sauron. Bueno, cambios. Falta muy peligrosa. Al borde del área. Señalada por el colegiado favorable a Sauron. Parece en disposición de lanzar Evia. Sí, tiene toda la pinta de que va a ser Evia quien va a lanzar el balón. Tres en la barrera, se pone un cuarto. Lanzamiento y precisamente el balón contra ese cuarto. El balón fue precisamente contra... No, han vuelto a cambiar números, por lo tanto estamos como estábamos. Porque el 20 teóricamente era de Gianluca y Gianluca no estaba en la alineación inicial. José Miguel. Estaba Luciano diciendo que jugaran por la izquierda porque él estaba muy marcado. Crea Sauron desde atrás. Recupera bien el balón, pero ahora lo vuelve a perder el jugador de Evans. Abre para la izquierda. Tocó el balón el árbitro, por lo tanto, aunque el balón favorecía igualmente a Sauron, el reglamento es el reglamento. Y si toca el balón el árbitro, balón a tierra. Y balón para tierra para el que le favorece. En este caso, balón a tierra para Sauron. Bueno, vemos nuevamente la presión alta de los jugadores de Evans. Pide largo,
Y bien cortado por la defensa de Evans. Bien plantado el equipo de Evans. Aunque vaya perdiendo, la verdad que da gusto ver cómo están afrontando el partido. Ah. Jugaba con peligro los jugadores de Sauron, pero cortó bien la defensa. Intenta formar el contraataque, pero una imprecisión le retorna el balón a los jugadores de Sauron. Juega por el centro, Christian. Ella no consigue, era buena la intención de Evia, pero no llegó el balón a Adrián. El autor del primer gol para Sauron. Bueno. Banda para Evans. Estamos a 7 minutos de esta segunda mitad. El día no nos pide que dure mucho, pero viendo lo que estamos viendo, da ganas de que dure otra media hora más. Ahí va el lanzamiento del 21, pero Luis Ángel no consigue encontrar portería. Ya estamos en esos momentos en los cuales las piernas empezarán a perder un poco de resistencia y potencia. Y entonces se vendrán más huecos y la gente le costará bajar un poco más. Juega por la banda ya. José Manuel. Como tenía dificultades, volvió para atrás. Vuelve nuevamente para José Manuel. Por la izquierda. El lanzamiento. Juega para que Sergio lanzara a la media vuelta y muy bien la acción de Sergio, pero bien también Enol en la portería. Falta muy peligrosa nuevamente. Más la va a lanzar un zurdo. 3 hombres en la barrera. Llega al cuarto. La toca para que por la izquierda, pero volvió el balón. La tocó para que jugaran desde la izquierda. Una jugada ensayada, pero no fue preciso el pase. Y ahora el intento de centro de José Manuel fue bien controlado por Enol. Bien, salió bien del regate, pero el centro no fue preciso. Balón para que Chus por la derecha, juega para que lanzamiento de Javier y gran parada nuevamente de Nol. Gran parada nuevamente de Nol y ahora ya se están precipitando un poco las acciones. Buenas las intervenciones de Nol, que en las últimas jugadas está salvando un poco a su equipo. No sé si escucharéis el chisporroteo del agua, pero ahora está cayendo con ganas, con intensidad la lluvia. Juega Sauron desde atrás, lanza el portero. Bien controlada en esta ocasión el balón. Pero a su vez, bien el repliegue del jugador de Evans. Luciano. Muy activo. Buscando los balones en la delantera, pero sin cortarse a la hora de bajar a ayudar a sus compañeros. Bueno, balón para él y casi se produce un gol en propia puerta.
Hubo un choque de cabezas entre José Manuel no, Luciano no. Sí, sí. Sí, 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 era Luciano. Era Luciano el jugador que chocó. Y en el intento de despeje estuvo a punto de introducirlo en la portería. Lanza en corto al primer palo y saque de banda. No llegó Lucas a rematar el balón porque tenía dos jugadores encima y además el rebote le salió mal. Bueno, 11 minutos de esta segunda mitad. Y como veis, cae agua con placer. Balón largo a la izquierda. No controló. No controló José Manuel. Bueno, lo dicho. Bonito el partido que están ofreciéndonos estos dos equipos. Falta favorable a Evans. Claro, también una posición compleja para... lo retrasaron un poquitín ahora. Bueno, sigue siendo la distancia donde viable para el golpeo. Bueno, vamos allá. Lanzamiento y bien bloqueado, controlado por el portero. Lanzó con un poco centrado, le salió el tiro a Lucas. Y no fue muy difícil para Daniel controlar el balón. Buena jugada ahora para que entre por la izquierda. Sergio lanza para que remate Adrián y sí, bien, lo han hecho muy bien los dos jugadores. Primeramente el gran pase que hizo José Manuel, buscando entre líneas la entrada de Sergio, para que posteriormente Adrián rematara casi a placer. Le dio tiempo hasta controlar el balón y para antes de rematar. Muy bien jugado y muy bonita la jugada que nos han brindado los jugadores de Sauron para elevar ese 3-1 que ahora sí está en el marcador. Gran equipo el que tiene Sauron esta temporada y que esta Liga Oro puede tener nombre propio este año. Falta que señala al colegiado. Falta también muy peligrosa, escasos 2 metros fuera del área. De momento se pone Javier. Se pone Javier con ánimo de disparar. Recordemos que en esta fórmula del fútbol 7 todos los tiros son directos, no hay faltas indirectas. Ahí va Javier al lanzamiento. Y bueno, buen lanzamiento, buen golpeo, ligeramente alto y además fácil para el control del portero en caso de que fuera portería.
Bueno, sale al ataque Evans, que busca y la pide bien el portero. Lo dicho, que da gusto ver la presión de los dos equipos, con qué ansia y ganas quieren el partido, con un marcador franco que ya está 3-1, y no se dan por perdidos los jugadores de Evans. No se dan por perdidos. Ahora para José Manuel. Va con Javi, Javi para Daniel. Y retorna, balón para que Adrián juegue. Nuevamente, balón para Adrián, Javier. Buena la combinación, pero en esta ocasión estuvo muy avispado el portero. Estuvo muy avispado en All porque no fue del todo preciso el pase, pero tenía una mala intención el pase del jugador de Sauron. Buen equipo que tiene Sauron. Y bueno, y buen equipo que tiene Evans. No cabe duda. Nos está gustando mucho el planteamiento en el campo de los dos equipos. José Manuel se la pedía por el centro Sergio, pero no yo. Balón para Evans y corta José Manuel. No. Así es, Víctor. No solo dando la cara, sino, vamos, pegándose con el aire, el viento, la lluvia, el frío, todo. Ole por ellos, ole por todos, ¿eh? Porque, o sea, si dicen que es cuando corres no se calienta uno, pero, o sea, que no lo notas porque estás caliente, pero sí que se nota, sí. Un 10 para todos. Además, por cómo están jugando y qué bien están planteando la pelea por el partido. Bueno, sale Sauron con el balón desde atrás, como es normal, balón largo para intentar llegar a José Manuel, pero no fue preciso. Y vuelta la jugada ahora en esta ocasión para... Mira, contraataque, era balón para Evans, pero contraataque y perdió. Ahora están pases un pelín imprecisos por parte de los dos equipos. Muy buena la jugada. Muy buena la jugada de Chen. De Chisen, perdón, no de Chen. De Chisen. Muy buena, que una conducción preciosa por el centro del campo, pues librando a uno y otro. Muy buena, muy buena. Bueno, pues nada, estamos ya llegando a los últimos 5 minutos y 3-1. De momento el marcador muy franco y aunque lo pelean, no estamos viendo ocasiones claras por parte de Evans para remontar. Y ahora seguramente que me llevará la contraria y mira, ¿ves? Buena jugada, muy buena jugada y muy buena la intervención de Daniel. Lanza ahora el que lanza largo y muy bien en All. Es un recurso muy viable en esta fórmula porque las distancias son muy cortas y el medio del campo es una posición perfectamente franca para disparar y poner en dificultades al portero contrario. Bueno, pues lo dicho. Por la derecha juegan los jugadores de Sauron. Está Adrián.
José Manuel recupera, consigue evitar que salga el balón. Bien, la presión. Estamos a falta de 5 minutos y siguen presionando los jugadores de Evans. Un 10, de verdad, un 10 por el pundonor y la lucha de los jugadores. Un 10 por la lucha de los jugadores de los dos equipos, pero vamos, pero fácil era ya a lo mejor tirar el partido. Pues no. Es que no han dejado de presionar en ni un momento desde todo el partido. Y por lo que vemos, mirar cómo Sauron está presionando igual también la salida del balón de Evans. Ahí va Nol conduciendo como un jugador más, pero su alegría le puede haber costado caro. Su alegría le ha podido costar caro porque perdió el balón a la par, sin querer, obviamente, golpeó al jugador contrario, que con este frío, pues estos golpes, os puedo decir que duelen bastante. Yo jugué unos cuantos años al fútbol y cuando está el día así, una patadita, por pequeña que sea, te acuerdas hasta la madre del que fabricó los tacos. Bueno, falta favorable a Sauron. Cuando estamos poco más de 3 minutos para que finalice este partido. Bonito encuentro. Lanzamiento y por poco lanzamiento de Javier. De Adrián, perdón. Es increíble, de verdad, que bien lo estamos, entre comillas, pasando, pese a las inclemencias del tiempo, por la disposición de los dos equipos a jugar y a pelear cada balón. Vamos, merecerían que hubiera aquí 50 o 100 personas para que les aplaudieran, porque tiene un mérito terrible, ¿no? Bueno el movimiento de Luciano, o Luchi, como le llaman sus compañeros. Se revolvió en varias ocasiones hasta encontrar la opción de disparo, y disparó con la izquierda, pero se fue ligeramente por la izquierda de la portería. Un minuto, poco más de un minuto para finalizar ya el partido. 3-1, lo que hará que Sauron siga en el liderato de esta Liga Oro. Liga Oro de la Liga Ibérica, que mañana tendrá su continuación y esperemos que nos dé un poco de respiro el tiempo. Mañana tiene su continuación, jugará aquí correspondiente a la Liga Plata a la misma hora, a las 9:15. El Emtusa con el Casa Juanín Ferro Piña, correspondiente a la Liga Plata en esta ocasión. Enfrentará al Emtusa, está en 8ª posición, y el Ferropiña está aquí, en la 10ª posición. Lanza largo el portero para que intente José Manuel llegar, pero balón para Enol. Pero dicho, siguen presionando los jugadores de Sauron arriba, consiguen por ello recuperar el balón. Balón para Adrián que juega para que
Jesús García Marín. Jesús García Marín era quien intentó el remate. Y ahora el córner no consigue encontrar un rematador. Balón para Sauron, ya con el tiempo cumplido. Estamos en los últimos colotazos del partido. Que no podemos decir que no sea digno ganador, lo es. Fue quien más, no solo el que más goles metió, que obviamente parece de perogrullo, pero es así. Pero además fue el que más ímpetu puso de cara a la portería, pese a que no cabe duda que hay que aplaudirles a los dos equipos por la lucha, por la disposición de pelear el partido hasta el último minuto de juego. Enhorabuena a los dos, por supuesto, enhorabuena al líder de esta Liga Oro de la Liga Ibérica, que va a seguir siendo una semana más. 6 victorias, 18 puntos, ¿qué más se puede decir? Enhorabuena, gran trabajo, señores de Sauron. Pues nada, lo dicho, mañana os esperamos aquí, pasaremos lista a las 9:15 en Tusa, Casa Juanín. Enhorabuena a los dos equipos y nada, lo dicho, hasta mañana, chicos. Que tengáis buena noche. Vamos a aprovechar que ahora no llueve, a ver si somos capaces de recoger rápido. Hasta luego. Ay, Dios mío.